Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Un saludo a todas las autoridades y a todos los argentinos. Nos estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a terminar a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país y no crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, voy a arrancar, sé que el tiempo es tirano, pero quiero arrancar con agradecimientos porque hay muchísimo trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento. Así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. Tampoco aplaudo tanto porque me voy a emocionar, así que, bueno, el agradecimiento al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también, que ha hecho un trabajo extraordinario, al viceministro de Economía, José Luis Daza, que largó todo y se vino para Argentina a sumarse a esta patriada, a nuestras 3 anclas, Martín Boté, Federico Furiase y el picante Felipe Núñez, siempre hay que tener algún picante en equipo,
a nuestro secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que cuida cada peso de los argentinos para que no se malgasten, a todo el equipo del Banco Central, al vicepresidente Vladimir Berning, a Baltasar Krause, a Esteban Klein, a Nicolás Ferro y a todo el directorio. Realmente muchísimas gracias a todos, y hago extensivo también a todo el equipo, no de economía, pero que también se han sumado, que están acá y son excelentes profesionales. También le quería agradecer a todo el gabinete, ¿sí? A todo el gabinete de ministros y secretarios, que son unos campeones, que trabajamos bárbaros juntos. Y obviamente un agradecimiento especial al presidente de la Nación por su liderazgo, por su generosidad, por su valentía, porque cada vez que trabajo más con él, realmente más admiración me genera, y sobre todo hemos desarrollado una relación realmente de mutuo afecto. Ya no es solo la valoración que le tengo a nivel profesional, sino como persona. Digo, ojalá todos pudieran conocerlo como yo lo conozco, porque además de sus dotes profesionales y académicos, es una persona realmente admirable. Así que muchas gracias, señor presidente. Y, por supuesto, también agradecerle a mi mujer, que hace 18 meses que hace de madre y padre, a mis hijos y a las familias de cada uno, que las veo a muchos acá. Así que, bueno, perdón que me extendí, pero me parece que correspondía. Bueno, antes de anunciarles las medidas, me parece que es extremadamente importante siempre repasar la herencia, ¿no? Porque no hay que olvidar de dónde venimos. Nosotros heredamos 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Uno se preguntará por ahí qué es el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal es el déficit fiscal que el fisco le pasa al Banco Central, ¿no? Digamos, es ese déficit fiscal que estuvo financiado por emisión monetaria que pesos que la gente no demanda, y que entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que emitir un bono para rescatar esos pesos. Antes eran LEBACs, después fueron LELIQs, y por esos pesos que hace tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés genera de vuelta unos intereses, dicho sea de paso, que esencialmente se honran con mayor emisión. Y eso es lo que genera ese déficit cuasi fiscal. Heredamos una situación de cepo cambiario con 200% de brecha, una inflación que venía en los últimos meses al 12,5%, pero una inflación escondida debajo de la alfombra fenomenal, producto de que había un montón de precios pisados, desde el tipo de cambio, alimentos, tarifas, combustibles, todo que, una vez sincerado, por supuesto, hizo que la inflación escalara en diciembre, la minorista al 25,5%, la mayorista al 54%, un descalabro monetario sin precedentes, es decir, digo sin precedentes porque el descalabro venía tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, del lado de la demanda estábamos en niveles de demanda de dinero muy próximos a lo que fueron los niveles que gatillaron hiperinflaciones. Todos los que están acá, todos en sus casas, recuerdan que hasta hace 2 años nadie quería tener un peso en el bolsillo. Peso que le entraba se lo gastaban en algo, compraban dólares, compraban algún bien o algo. Pero además había una sobreabundancia de pesos generada por este mega déficit y por esta mega bola de LELIQ. Solamente el último año el gobierno anterior había metido 13 puntos de productos, generando que hubiera casi 3 bases, un poco más de 3 bases monetarias en estas LELIQs, en estos pasivos remunerados. Entonces, con mucha lógica, bueno, puedo decir más cosas, digamos, el último año las jubilaciones habían caído 30%,
de 30%, es decir, el descalabro desde todo punto de vista constituyó la peor herencia de nuestra historia. Creo que eso es un consenso que absolutamente nadie discute. Entonces, nosotros en ese momento asumimos, a sabiendas que no teníamos ningún recurso, porque no había además ninguna reserva en el Banco Central, las reservas netas eran negativas en 12.000 millones y además el Banco Central tenía una deuda de 50.000 millones con los importadores, que ya tenían rota su cadena de importación con los proveedores del exterior. Entonces, la situación era realmente dramática porque no había ningún recurso y, como ustedes saben, tampoco Argentina tenía ninguna credibilidad, y la credibilidad es la herramienta fundamental para hacer política económica. Bueno, en ese momento el programa con el Fondo Monetario Internacional que habíamos heredado del gobierno anterior estaba absolutamente caído porque no se había cumplido ninguna de las metas que el fondo había propuesto. Nosotros teníamos nuestro propio programa económico que habíamos desarrollado durante años con nuestro grupo en la consultora durante años, pero claro, pretender poder lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario a días de entrar con el descrédito que Argentina tenía era absolutamente imposible. Por lo tanto, cuando hablamos con el fondo, lo que se decidió fue tratar de reflotar el acuerdo que tenía el gobierno anterior, pero con una salvedad que era fundamental. Digamos, reflotar ese acuerdo equivalía a entrar igualmente en una hiperinflación. Entonces, nosotros lo que le dijimos al fondo es, bueno, nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio programa, por desafiante que parezca, y bueno, y ustedes evaluarán, en la medida que nosotros vamos cumpliendo con las metas, de acá a algunos meses, entonces les estaremos tocando la puerta a ver si pueden sumarse a este proyecto y ayudarnos a lo que sería la tercera etapa, que era justamente la recapitalización del Banco Central. Entonces, encaramos nuestro propio programa a sabiendas que era un programa extremadamente desafiante y que las probabilidades de caer en crisis, de acuerdo a lo que eran todos los pronósticos, eran de más de 90%, y las probabilidades de caer en hiperinflación, lo mismo. Bueno, arrancamos entonces con la primera etapa, que era el terminar con el déficit fiscal. El déficit fiscal heredado de 5 puntos lo terminamos en el primer mes de nuestro mandato. Esto fue algo revolucionario, absolutamente inesperado, acá y en el resto del mundo. De hecho, nadie lo creía, aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, de 123 años, en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta y de hecho creo que la gente valora hoy, que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. No es plata nuestra, es plata de los argentinos, y nosotros lo que estamos haciendo es cuidarla. Y derivamos un tercer mito, que era el que si uno hacía un ajuste fiscal implicaba entrar en una recesión fenomenal.
y nosotros logramos hacer esto, no sé si ahí tenemos, si lo pueden ver en el gráfico, logramos hacer este ajuste donde conseguimos bajar la inflación de niveles del 25,5, la minorista al 2,5 y la mayorista del 54 a niveles que llegaron a estar en uno y pico. Lo hicimos logrando hacer crecer la economía diciembre contra diciembre un 6%. Y esto tiene una explicación lógica, que es, la razón es que no lo hicimos subiendo impuestos, como tradicionalmente lo quiere hacer la política, es decir, sacándole todavía más recursos al sector privado. No, nosotros lo hicimos ajustando el gasto, bajando un 30% el gasto. ¿Y qué gasto? El gasto espurio, ese gasto que se iba en la política, ese gasto que se iba en la corrupción. Recuerden que, bueno, ustedes no sé si se van a acordar, pero cuando la inflación bajaba más fuertemente de lo que muchos esperaban, la respuesta de varios de nuestros colegas va a ser a costa de una recesión infinita. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes que terminamos el año con la economía creciendo un 6%, con los salarios recuperando. Ahí tenemos en algún momento lo que fueron los logros. Pero voy a pasar un segundo antes a lo que es la segunda etapa, que fue el terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Porque acá voy a decir algo que es muy importante. Terminar con el déficit fiscal era una condición necesaria para estabilizar la economía. Ahora, no era una condición suficiente. Si nosotros no hubiéramos implementado el programa monetario, financiero y cambiario que implementamos, créanme que hubiéramos terminado inevitablemente en una hiperinflación, aún habiendo llegado a equilibrio fiscal. Y les voy a explicar por qué. Me voy a tomar el trabajo de explicar por qué y espero que me escuchen y lo entiendan, porque esto es fundamental. Nosotros recibimos un desbalance monetario fenomenal, ¿no? Como digo, del lado de la demanda y del lado de la oferta. Concretamente, en diciembre del 2023, la demanda era escasamente 2,5 puntos de producto y teníamos un sobrante monetario equivalente a algo más de 3 bases monetarias. ¿Qué decía la teoría económica en cualquier plan de estabilización? Que el presidente del Banco Central tenía que pagar una tasa de interés real positiva. ¿Qué quiere decir una tasa de interés real positiva? Una tasa de interés que le gane a la inflación. Ahora bien, bueno, ¿por qué se dice esto? Porque se dice clásicamente que si uno aumenta la tasa de interés, la inflación baja y además evita que los pesos se vayan al dólar y generen una corrida. Esto no aplicaba para el caso argentino porque el canal de transmisión de la tasa de interés, dado lo bajo que era el crédito en Argentina, no tenía ningún efecto. Y el efecto peor que sí tenía, ¿cuál es? Diciembre de vuelta de 2023 nosotros teníamos más de 3 bases en pasivos remunerados que si hubiéramos pagado una tasa de interés mayor, más alta que la inflación de diciembre 25,5, digamos que pagábamos una tasa del 30, eso hubiera equivalido a imprimir solamente en diciembre una base monetaria más. Esto no les dice mucho, pero déjenmelo graficárselos. Un país normalmente puede emitir una base monetaria más en aproximadamente entre 10 y 15 años, es lo que tarda un país normal en emitir una nueva base monetaria. Nosotros, si hacíamos eso, emitíamos una base monetaria más en un mes. Imagínense lo que lográbamos con eso. Lejos de reducir, agrandábamos el problema monetario, es decir, íbamos a generar mayor inflación, lo que nos hubiera forzado en enero a tener que poner una tasa más alta aún, y ya no sobre 3 bases monetarias, sobre 4, con lo cual en enero probablemente hubiéramos tenido que imprimir una base y media monetaria más, y en febrero ni hablar, no hubiéramos pasado de marzo de ninguna manera, hubiéramos ido inevitablemente a una hiperinflación. El que realmente disputa esto es porque no entiende de política monetaria, con todo cariño lo digo. Ahora, una cosa muy importante para remarcar de esto es
que si eso hubiera pasado, hubiera sido devastador para Argentina, porque nosotros hubiéramos llegado entonces a una hiperinflación con equilibrio fiscal. Entonces eso hubiera desbaratado totalmente el argumento de que el problema argentino de los últimos 120 años era fiscal, porque la oposición obviamente hubiera usado ese argumento, el hecho de que terminábamos en una hiperinflación, justamente porque habíamos hecho un ajuste fiscal. Entonces, no le pidamos al ciudadano de a pie que pueda entender que eso en realidad no era así. Hubiera sido imposible. Entonces, eso digo, hubiera sido devastador porque hoy ya nadie prácticamente en la sociedad discute que el problema es fiscal. Hasta el kirchnerismo de buena fe entiende que se equivocaron durante 20 años, durante 16 años. Entonces, ya nadie disputa eso. Si nosotros hubiéramos llegado a hiperinflación con equilibrio fiscal, hubiera sido, además del problema de haber generado la crisis, el problema de que hubiera sido imposible de convencer a nuestra sociedad que lo más sano para nuestra economía es continuar con el orden de las cuentas públicas. Bueno, me parecía que era importante aclarar esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? En vez de poner una tasa real positiva, pusimos una tasa real fuertemente negativa. Con una inflación del 25,5%, el Banco Central pagó una tasa del 8%. ¿Qué hizo esto? Que la cantidad de dinero en términos reales se redujera fuertemente. Empezamos a reducir el sobrante monetario. En febrero, entonces, la inflación fue un poco más, en enero fue un poco más baja, fue del 20%. Continuamos con la tasa real negativa, reduciendo cada vez más el sobrante monetario. Entonces la inflación empezó a bajar cada vez más para sorpresa de muchos y más fuertemente. Entonces, ahí, ¿cuál era el riesgo, si se quiere, de alguna manera, de poner esta tasa real negativa? ¿Por qué también se pensaba que, bueno, por más que lo entiendas, no convenía hacerlo? Porque el temor estaba que si el Banco Central no pagaba una tasa que superara la inflación, la gente iba a agarrar los pesos e iba a huir al dólar. Entonces el dólar se iba a ir a 3.000, 5.000, 8.000. Es decir, poner una tasa de interés que no compensara la inflación podía llegar a generar ese incentivo. Nosotros, ¿por qué nos sentimos cómodos en que eso no iba a pasar? Ahí intervino la política financiera. ¿Qué hicimos? Armamos un bono que colocó el Banco Central para los importadores, que se llamó BOPREAL, y que era un bono que cumplió 3 objetivos. El primer objetivo era darle una herramienta a los importadores para que recuperaran su canal de comunicación con los exportadores del exterior, que estaba, como digo, absolutamente rota. Ya no le pagaban, y no le pagaban porque el Banco Central no les daba los dólares. El segundo objetivo fue el de absorber pesos. Al colocar estos bonos, que si bien eran pagaderos en dólares, se suscribían en pesos por el lado de los importadores, eso nos permitió absorber una base monetaria entera. Entonces, a la tasa real negativa, además, pudimos reducir el sobrante monetario, ¿sí?, absorbiendo una base monetaria entera a través de esta colocación de bonos. Y tercera virtud que tenía este bono, por las características del bono y por un sistema de arbitraje que no los voy a aburrir acá, servía de amortiguador para cualquier suba del tipo de cambio libre. Entonces, este bono no dejaba que el tipo de cambio libre, el contado con liqui, subiera más de un determinado monto. Entonces, ¿qué fue lo virtuoso de este programa? Que todas las diferentes políticas, la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, se hablaban, se acompañaban y se sostenían. Es decir, la política financiera, ¿sí?, sostuvo a la política cambiaria, sostuvo también a la política monetaria, y la política monetaria entonces ahí sí pudo complementar la política fiscal. Es decir, nada de lo que pasó fue por casualidad. Todo lo contrario,
como dije antes, las probabilidades eran de un 90% de que fuéramos a una crisis. Explico esto para que se entienda, ¿sí?, que en economía nada es casualidad, todo es causalidad. A Argentina siempre le fue mal durante los últimos 120 años porque fue un pésimo alumno, como digo siempre, porque siempre se portó mal, porque no hizo los deberes, porque no estudiaba nada. Era un alumno que tenía siempre la macroeconomía completamente desordenada, fundamentalmente en el plano fiscal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora tampoco es producto de la casualidad, es producto de la causalidad. Hubo un programa que estuvo muy bien orquestado y que nos permitió, gracias a Dios, salir de esta crisis sin que se materializara efectivamente esta crisis y el nivel de pobreza llegara a los niveles que siempre menciona el presidente y que son absolutamente correctos. El 90% o inflaciones del 17.000, que si les digo algo, incluso creo que ese número se queda corto con lo que pudo haber pasado en Argentina en ese momento. Estos son, digamos, entonces los resultados que se consiguieron con un programa que, digamos, bien fundamentado, ¿no? Eliminamos, como dije, el déficit fiscal el primer mes, eliminamos el déficit cuasi fiscal, solucionamos el problema de la deuda comercial de los 50.000 millones de dólares con los importadores, redujimos la brecha del 200% al 25%, se redujo el riesgo país de los 2.700 puntos básicos a 900 puntos básicos. Disculpen que tengo que mirar. La actividad, el nivel de actividad creció 6% en el año. La inflación pasó del 25,5 al 2,5, hoy se dio el último número al 3,7. Recuperaron los salarios, recuperaron las jubilaciones, sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y a través de la tarjeta AUH y la tarjeta alimentar, hoy se cubre el 100% de la canasta básica alimentaria. Todo esto es lo que se ve que se logró. Y si me permiten, me gustaría mostrarles lo que no se ve, que es lo que se evitó. Y en esto pensamos en hacer una comparación con la convertibilidad. ¿Por qué? Porque la previa a la convertibilidad era una situación, digamos, mucho más manejable que la que heredó el presidente Javier Milei. Casi diría que era un parque de diversiones en comparación con lo que tuvo que heredar este gobierno. No había inflación, no había indexación, la economía estaba capitalizada. Nada que ver con el desastre macroeconómico que heredamos nosotros. Sin embargo, de esa situación no se supo salir y se salió con una crisis. Y ahora veamos los resultados de la diferencia de salir con una crisis o salir con un buen programa económico. Y contra esto es contra lo que nosotros tenemos que compararnos, ¿sí? Porque este era el escenario más probable. No nos podemos comparar a un año de gestión con Suiza. Tenemos que compararnos con qué hubiera pasado si efectivamente no hubiera habido un programa como el que diseñó este gobierno. Fíjense lo que cayeron los salarios medidos en términos reales y en dólares al año de la salida de la convertibilidad, 17% y 65%, versus una suba con nuestro programa de casi el 14% y del 100% en dólares. Fíjense lo que pasó con las jubilaciones. Bajaron el 29% en términos reales y el 70% en dólares. En nuestro caso, subieron un 12,8% y subieron un 101% en dólares. Fíjense lo que pasó con la pobreza y con la indigencia. La pobreza subió un 50% y la indigencia un 100% a la salida de la convertibilidad. Nosotros pudimos bajar la pobreza un 28% y la indigencia un 54%. Bueno, a raíz de esto entonces, de estos buenos resultados,
como habíamos quedado con el fondo, allá por julio y agosto, julio-agosto creo que era, retomamos el diálogo y le dijimos, bueno, miren, nosotros vamos a continuar con nuestro programa, ya les hemos mostrado que tenemos un presidente que tiene una convicción que nunca hubo en Argentina, que esta es una situación inédita porque Argentina nunca fue a orden macro por decisión política. Si llegó en algún momento a tener orden macro fue producto porque se venía de una crisis previa, pero nunca por decisión política. El fondo estaba tremendamente sorprendido de los resultados que habíamos conseguido y entonces dijimos, estamos en esta tercera etapa que en la que queremos recapitalizar el Banco Central. Lo veníamos haciendo, de hecho durante el 2025 el Banco Central compró 25.000 millones de dólares de reserva, pero como siempre supimos, Argentina no iba a recuperar el financiamiento por lo menos por un año. Entonces, esos dólares que recompró el Banco Central no se pudieron ahorrar todos, porque tuvimos que pagar todas las deudas a los organismos multilaterales, a los importadores, al mercado. Entonces, se pudieron ahorrar mucho menos que esos 25.000 millones de dólares que se compraron. Entonces, cuando hablamos con el fondo, les dijimos, nosotros podemos seguir de manera gradual haciendo esto, pero se nos va a hacer largo, o pueden ustedes acompañarnos y ayudarnos a recapitalizar el Banco Central. Y nos dijeron que sí, que estaban dispuestos a acompañarnos. Y ahora les voy a dar un dato que los va a sorprender a muchos. En ese mismo momento, lo recuerdo bien porque era cuando se sumaba José Luis Daza al equipo, y entonces le comenté hacia dónde íbamos a ir en lo cambiario. José Luis estaba digamos, contentísimo con todo lo que estábamos haciendo, entonces no paraba de mandarme mensajes de felicitaciones y un día le dije, bueno, venite, en vez de venite y ya no felicité más. Bueno, así hizo y entonces a raíz de esto hablamos con el presidente de lo que pensábamos tenía que ser el nuevo esquema cambiario y se lo comunicamos al fondo. Y el fondo lo aceptó inmediatamente. Es decir, nosotros tenemos el esquema cambiario cerrado con el fondo estimados desde hace 8 meses. Esto le digo a la gente porque le va a ser probablemente difícil de creer la cantidad de cosas que escucharon durante 8 meses, que las peleas de uno con el otro, que este quería flotar, que el otro no, que el otro le dijo. Hace 8 meses que sabemos a qué esquema cambiario nuevo vamos a ir. Ustedes se preguntarán entonces por qué no se cerró un acuerdo antes. Buena pregunta. No se cerró el acuerdo antes porque cuando nosotros, con todo el equipo económico, de economía y del Banco Central, empezamos a correr los modelos de cuánto era el nivel de reservas óptimas que el Banco Central necesitaba para respaldar esos pesos, nos daba que el número era de 20.000 millones de dólares. Y nosotros sabíamos que ese número al fondo le iba a hacer ruido, le iba a sorprender. Pero bueno, decidimos ir para adelante, nos fuimos a Washington, le comunicamos el número al fondo y en la primera reunión efectivamente lo sorprendió mucho. Sí, lo sorprendió mucho al punto que la reacción en ese momento, no estaba Cristalina en la reunión, pero sí estaba Guita y nos dijo, a ver, están haciendo un trabajo espectacular, los números son realmente impactantes. Ahora bien, me dice Toto, si nos piden 20.000 millones de dólares, medio que parece que no quieren hacer un acuerdo. Entonces, entendible, obviamente, nos fuimos de la reunión un poquito frustrados, pero a la tarde teníamos una reunión con también el equipo y con Cristalina. Por suerte a Cristalina ya le habían, Cristalina, perdón, es la Managing Director del Fondo Monetario Internacional. Ya le habían prevenido a Cristalina de esto, entonces cuando tuvimos la reunión, Cristalina, frontal, como siempre, nos dijo, miren, la verdad que el número que están pidiendo es algo prácticamente imposible para el fondo, pero yo debo admitir que cuando ustedes nos contaron el plan, yo pensé que era imposible que ustedes pudieran hacer esto y que lograran estos resultados. Así que
Si ustedes pudieron hacer algo que es imposible, yo me comprometo a que si ustedes pueden convencer al staff técnico del fondo de que 20.000 millones es el número de reservas óptimas para el nivel de pasivos que tiene el Banco Central, yo lo voy a empujar. Bueno, a partir de ese momento, entonces, toda la gente que ustedes no ven en cámara, pero que están acá, todos los equipos técnicos, se dedicaron los siguientes meses a correr los diferentes modelos para tratar de convencer al Fondo Monetario que efectivamente 20.000 millones era el número óptimo. Cosa que finalmente se logró, porque incluso los propios modelos del fondo convalidaban los nuestros. También los propios modelos del fondo convalidaban que ese era el número de reservas óptimas. Para ese momento nosotros creíamos que probablemente íbamos a poder cerrar un acuerdo y salir del cepo, honestamente, para fin de diciembre. Después nos dimos cuenta que probablemente iba a ser principios de febrero. Se alargó todavía un poco más. ¿Por qué se alargó un poco más? Se alargó un poco más porque después empezó la negociación de cuánto iba a ser el desembolso inicial de esos 20.000 millones. Para que la gente entienda, el desembolso inicial, en el caso del Fondo Monetario, suele ser del 20%, a veces 30%, como excepción 40%. Y nosotros le íbamos a pedir un monto inicial sustancialmente más alto. Bueno, también obviamente eso era muy difícil en ese momento de digerir para el fondo porque no había precedente de eso. Y para el fondo es muy importante que haya un precedente. Entonces, como no lo había, si bien ellos entendían la situación, les era muy difícil, poder aceptarlo, mucho menos rápidamente. Entonces, nuestro argumento, por supuesto, era que este era un acuerdo diferente. No solo un acuerdo diferente al que el fondo había hecho más de 22 acuerdos con Argentina, sino en el mundo. Este era un acuerdo diferente porque por primera vez el fondo tenía que hacer un acuerdo a un país que ya había cumplido con todas las metas fiscales y monetarias. No solo cumplido, sino sobrecumplido, que se había puesto metas más exigentes y las había sobrecumplido. Tradicionalmente el fondo pone esa plata de a poco para navegar una transición hacia ese equilibrio macroeconómico, fiscal y monetario. Entonces te va desembolsando en tramos. Nuestro argumento era, es verdad que no hay precedente de un desembolso tan grande, pero convengamos que tampoco hay precedente de un país que haya hecho ya todos los deberes en el primer año. Bueno, hubo entonces ahí muchas negociaciones, las partes se fueron acercando y finalmente tuvimos una comunicación telefónica con Cristalina, donde nos terminamos poniendo de acuerdo en el número final, que es lo que paso a contarles ahora. Sin antes agradecerle al Fondo Monetario. Quiero agradecerle principalmente a la Managing Director, a Cristalina Georgieva, con quien realmente yo tengo una relación profesional y personal que valoramos los dos muchísimo. También tiene una excelente relación con el presidente, es una excelente profesional, dogmática cuando tiene que hacerlo, como dije, pero pragmática cuando tiene que hacerlo también, entiende de mercados emergentes y realmente fue de un apoyo enorme. Tanto Cristalina como su grupo de trabajo, Andreas Bauer, Gita Gopenac y, por supuesto, a Luis Cuedu, el jefe de la misión y todo su equipo, que realmente pasaron incontables cantidades de horas con todos los chicos acá, siempre constructivamente. Y hago de vuelta esta reflexión porque se dijeron tantas mentiras que es una pena que los argentinos no sepan la verdad. Nunca, probablemente el fondo, definitivamente no Argentina con el fondo, pero seguramente el fondo tuvo una relación así con un país y con un equipo económico y con un presidente. Siempre fue una relación constructiva, de respeto, donde nos escuchamos de ambos lados, donde se tomaban y se incorporaban puntos de los dos lados y se produjo y se concluyó en este acuerdo, que es lo que paso a detallarles ahora. No sé cómo voy a hacer para darme vuelta.
Pero bueno, esencialmente a lo que hemos llegado en términos de desembolsos es que va a haber 12.000 millones de dólares de un desembolso inmediato del Fondo Monetario que va a estar entrando este martes, el martes 15 de abril. Yo, para simplificar, nosotros pusimos desembolsos inmediatos definidos como los desembolsos que se van a hacer dentro de los próximos 60 días. ¿Por qué? Porque además del desembolso de los 12.000 millones del Fondo Monetario que entran el martes, también van a haber otros 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario, es decir, 2.000 millones de dólares más que van a estar entrando dentro de los próximos 2 meses. Pero además hay 3.600 millones de los organismos multilaterales, de incansables negociaciones del secretario Kirchner con el Banco Mundial y el BID, y aprovecho también acá para agradecerle a Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y a Ilan Goldman por el soporte desde el día 1 que nos dieron. Y también va a haber 2.000 millones de dólares adicionales de un repo que va a estar haciendo el Banco Central. Es decir, que los desembolsos inmediatos constituyen 19.600 millones de dólares que van a estar respaldando las reservas desde el martes hasta los próximos 60 días. Adicionalmente, en el resto del año va a haber otros 3.500 millones, 1.000 del Fondo Monetario, que van a completar estos 15.000 millones que nosotros le habíamos pedido, este 75% de desembolso inicial, y otros 2.500 millones también con organismos. Además, en el caso del BID y el Banco Mundial, déjeme decirle que los paquetes son bastante más grandes que lo que estamos mostrando. Lo que estamos mostrando acá es la parte que va a ir al Tesoro, pero por ejemplo en el caso del Banco Mundial, corregime Pablo si me equivoco, es un programa de 3 años de 12.000 millones de dólares, donde lo que no está yendo aquí al Tesoro va a ir al sector privado, que en el fondo es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos impulsar, como ustedes saben, el financiamiento al sector privado. Y va a haber también cuánto es del Banco Interamericano. Bueno, va a ser otros 3.000 millones de dólares más, entonces, al sector privado también. Entonces, como ven, es un paquete que incluye tanto al sector público como al sector privado. ¿Qué va a hacer el Tesoro entonces con estos dólares? ¿Cómo se va a instrumentar esta operación? El Tesoro va a estar recomprando las tristemente famosas letras intransferibles que usaba el actual gobernador, ex ministro de Economía, para sacarle los dólares al Banco Central. Le vendía unas letras intransferibles que, como su nombre lo indica, eran intransferibles, no tenían ningún valor de mercado, y le sacaba los dólares al Banco Central. Letras intransferibles que se emitieron, si mal no recuerdo, por más de 100.000 millones de dólares. Bueno, nosotros venimos a dar vuelta esa operación. Venimos a recomprarle esas letras al Banco Central y devolverle esos dólares para de vuelta que el Banco Central tenga respaldo de esos pesos que ha emitido, ¿sí? Este es el punto, yo diría, central. ¿Cómo queda la deuda entonces en este contexto? Como ya les dijimos anteriormente, la deuda total no aumenta. De hecho, la deuda total cae. ¿Por qué cae? Porque las letras que le estamos recomprando al Banco Central tienen un valor inferior a 100. Entonces, nosotros les podemos comprar, en términos de valor nominal, una mayor cantidad de títulos. Es decir, que la deuda total de Argentina en esta operación no solo no sube, sino que cae. Lo que cambia es la composición de los acreedores. Es decir, cae la deuda intrasector público, la deuda entre el Tesoro y el Banco Central, y sube la deuda con los organismos multilaterales, en este caso
esencialmente con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esa es la estructura ahí están viendo cómo queda la estructura de lo que es la deuda total y la deuda con organismos internacionales más el mercado. Esos números marcan la deuda consolidada, es decir, la deuda del Tesoro más los pasivos remunerados. Si podemos, Marto, podemos pasar al gráfico siguiente, que me gustaría mostrarles si nosotros seguimos por este sendero, por el sendero que estamos hoy, que es un crecimiento del 6%, un superávit primario de aproximadamente 1,5%, la meta con el fondo en este nuevo acuerdo es de 1,3%, y asumiendo una tasa real de interés del 5%, ustedes fíjense que, Dios quiera, al concluir el mandato del presidente Milei, digo que esté los 7 años por el bien de los argentinos, esta deuda va a ser apenas de un 32,8%, que es una fracción de lo que es la deuda, no en países emergentes, sino, les digo, en la mayoría de los países desarrollados. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a contarles a cómo queda el nuevo esquema cambiario, en lo que quedamos en aquel agosto con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1.000 y una banda superior que va a estar en 1.400. Sí, la banda van a ser 1.000, 1.400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente y van a poder operar todos, exportadores, importadores, individuos y empresas. El mercado, el dólar dentro de esa banda va a flotar libremente sin participación del Banco Central. ¿Sí? ¿Dónde va a participar el Banco Central? Precisamente en las bandas. ¿Sí? En 1.400, el Banco Central va a estar participando, comprando los pesos y dándole los dólares a los que quieran convertir en esta competencia de monedas, los que quieran convertir pesos por dólares. Es decir, en 1.400 el Banco Central va a estar quemando pesos y va a estar proveyendo de más dólares a la sociedad. En el piso de la banda, es decir, en 1.000, va a ser la operación inversa. El Banco Central va a estar comprando dólares, es decir, inyectando pesos. Alguno va a decir, están inyectando pesos. ¿Qué va a pasar entonces? No, hay una diferencia grande. En este caso, que es un mercado libre, el Banco Central no va a estar esterilizando esos pesos porque es razonable asumir que en ese contexto esa compra de dólares es producto de que se están demandando más pesos, ya sea por demanda de dinero o por demanda de crédito. Entonces, digamos que no son pesos inflacionarios y que además van a tener el respaldo en dólares, porque el Banco Central lo va a estar haciendo contra compra de dólares. ¿Se entiende? Entonces, no va a haber intervención dentro de las bandas, el Banco Central va a intervenir en las bandas y hay un adicional que lo sugirió el fondo, que a nosotros nos pareció muy razonable, porque de hecho lo habíamos estudiado cuando estábamos en Anker, en nuestra consultora, el caso israelí, que si bien no es exacto, es similar. Las bandas no van a ser fijas. Las bandas van a tener un crawl, ¿sí? O una devaluación, digamos, del 1% mensual, divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Que la banda de arriba va a ajustar el 1% al mes, ¿sí? Hacia arriba, es decir, en un mes va a ser 1.414, en 2 meses 1.428. Y hacia abajo va a haber un crawl también del 1%, pero no para arriba, sino para abajo. Es decir, dentro de un mes la banda de 1.000 va a ser 990,
dentro de 2 meses va a ser 980. ¿Cuál es el objetivo de esto? El, de a poco, ir flotando cada vez más de manera controlada. Ese es el objetivo. Alguno puede relacionar este esquema un poco con la convertibilidad. Digamos, nosotros lo hemos debatido, pero creemos que es realmente muy superior a la convertibilidad por 3 razones. Primero, porque arrancamos con una cobertura mucho mayor que la convertibilidad. Si nosotros miramos cómo se computaba en la convertibilidad, digamos, los pasivos del Banco Central dividido el nivel de reservas, si lo hiciéramos solamente contra la base monetaria, el tipo de cambio de cobertura daría un número cercano a los 650 pesos. Si lo hicimos con lo que es la base total, lo cual es más razonable porque en la convertibilidad no había pasivos remunerados, como muestra acá el gráfico, el tipo de cambio de cobertura sería 911. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy hay reservas suficientes, los pesos están respaldados de manera tal que el tipo de cambio de equilibrio podría ir incluso no por debajo ya hoy de lo que es el oficial, sino incluso por debajo de lo que es la banda, ¿sí? Entonces, estamos en un contexto de extrema robustez. Tenemos superávit fiscal, tenemos superávit comercial y tenemos un respaldo que nunca antes ninguno de nuestra generación, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos vieron, ¿sí? Entonces, esta es la primera diferencia. La segunda diferencia importante es que este tipo de cambio es flexible. La convertibilidad era un tipo de cambio único. ¿Por qué esto es importante? Porque el tipo de cambio flexible te permite absorber shocks. Y justamente eso es lo que está pasando hoy. Entonces, el tipo de cambio flexible es, digamos, mucho más beneficioso para lo que puede llegar a ser absorber shocks externos. La tercera diferencia, para mí la más importante, porque fue en definitiva lo que terminó con la convertibilidad, es que a diferencia de la convertibilidad que tenía déficit fiscal, nuestro programa se basa, se sustenta en el superávit fiscal, ¿sí? Este es un programa que tiene superávit fiscal y que ya a esta altura creo que nadie duda que lo va a tener mientras nuestro presidente siga siendo Javier Gerardo Milei, lo va a tener por los próximos 3, ojalá 7 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que garantiza la robustez de esto. Digamos que al no tener, digamos, un problema de déficit fiscal, la combinación de lo que estamos haciendo, de lo monetario y cambiario, poder salir de las restricciones cambiarias en un esquema de fortaleza fiscal y monetaria, naturalmente lo que va a derivar es en inversiones. Eso es lo que va a terminar pasando. Hoy hay muchas inversiones que están esperando entrar porque querían ver si podíamos resolver esta última pata. Estaban muy impresionados con todo lo que se hizo en lo fiscal y lo monetario, pero para muchos esto era un desafío y algunos hasta pensaban que era un desafío difícil de resolver, ¿sí? Voy a reforzar una cosa que dije recién cuando hablaba de lo fiscal. Tal es la importancia que le da el presidente de la Nación a esto, que dado este shock externo que hoy estamos viendo, que creemos que finalmente se va a resolver bien, pero, digamos, por prudencia para hacia todos los argentinos, hemos decidido aumentar el nivel de superávit por encima de lo que habíamos estimado, de lo que le habíamos propuesto al Fondo Monetario. Ese 1,3 que teníamos como meta de superávit primario, este año lo vamos a llevar a 1,6. O sea, vamos a hacer un mayor esfuerzo fiscal aún en un año electoral, lo que muestra, como siempre digo, que esta administración, en particular este presidente, no tiene ninguna especulación política. Digamos, ya tenemos un acuerdo con el fondo donde le propusimos el 1,3, es decir, no hay ninguna necesidad de hacer esto y solamente lo estamos haciendo porque
nos parece la mejor forma de proteger a los argentinos, nos parece la mejor forma de poder salvaguardarnos ante cualquier shock externo. Hay que tener ortodoxia fiscal y monetaria máxima. Bueno, entonces, para terminar, digo, ¿qué implica este acuerdo con el fondo? Lo que ya les dije antes. Entonces, una moneda más sana, respaldo para los pesos que todos ustedes tienen, una situación inédita para Argentina que nunca nadie vio. Se los digo porque es muy común la frase de esta ya la vimos. Miren, de vuelta, con todo cariño, no pudieron haber visto lo que no pasó. Esto en Argentina no pasó por 120 años, ¿sí? Entonces, esto es algo novedoso, donde lo que se va a seguir imponiendo es la realidad. Nosotros somos un gobierno que se está imponiendo por los hechos, no por las promesas ni por las expectativas, por los hechos. Los hechos son los que día tras día, mes a mes, le va dando la razón a este gobierno. Hoy Argentina, como digo siempre, es uno de los 5 mejores alumnos del mundo, ¿sí? Es uno de los 5 países que tiene superávit y es uno de los países hoy mejor preparados para absorber cualquier shock externo, ¿sí? Como digo siempre, hay momentos en la historia en que la historia cambia. Créanme que este es uno de esos momentos y no tengan ni la más mínima duda, parafraseando de vuelta al viceministro, que Argentina va